Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este panel que, como sabemos, lleva por nombre Corrección Política y Lengua, y en el que va a ser coordinado por el señor Alex Grigelmo, el doctor Alex Grigelmo, a mi derecha. Y luego harán uso de la palabra los siguientes colegas que van a ser presentados a su vez por Grigelmo. En mi calidad de presidente de este panel, estoy representando a la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina. Mi nombre es Adolfo Elisaincin. Quisiera decir solamente dos muy breves cuestiones. Primero, que como la tarea de todo intelectual y de toda persona que se dedica un poco al pensamiento y y los lingüistas sobre todo, al gremio al cual pertenezco, nos cuestionamos todo. Primero todo, la crítica, y luego se ve qué es lo que pasa. A mí me pasa con el término de esta forma de corrección política. No entiendo mucho, admito, es mi problema, el concepto de corrección política, por un lado, asociado a lo de lenguaje. No sé si porque quizá a lo mejor estamos pensando en cosas diferentes cuando decimos corrección política. Podría haberse dicho quizá corrección moral, corrección ética, corrección no sé qué. Bueno, pero se estableció corrección política y intentamos asociar ese concepto con el concepto o con las prácticas del lenguaje. Ese es el trabajo y la actualidad del tema. Esa era la primera cuestión que quería hacer. La segunda tiene que ver con el tiempo. Nos han encarecido desde la organización del Congreso, tanto al coordinador como a mí, que seamos estrictísimos en el tiempo que tiene cada uno de quienes usan la palabra. La cuestión no es lo último que digo, cortar el derecho a la expresión del pensamiento de nadie, al decir tienen tantos minutos para hablar. Es simplemente respetar el tiempo de los demás, porque si esto se atrasa, luego se atrasa lo que sigue, y el último no va a tener tiempo para nada. Nada más que eso. Los dejo con Alex Grigelmo, entonces, doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado una serie de trabajos muy importantes sobre estas temáticas. Y quiero decirle a él y decir a todos que disfruto yo personalmente muchísimo de su columna semanal en Babelia, el periódico madrileño, El País, sobre cuestiones de lengua explicadas con un nivel que todo el mundo lo entiende, pero con una rigurosidad realmente excepcionales. Entonces, dejo con ustedes a este lujo de coordinador que tenemos en esta mesa, el señor Alex Grigelmo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Buenos días. El pasado febrero, un niño llamado Julen cayó a un pozo en España de 100 metros de profundidad por un agujero de 25 centímetros de diámetro y quedó atascado, se suponía, al fondo del pozo. Se montó un operativo de 300 personas para rescatar a Julen y finalmente, después de horadar un pozo paralelo, se llegó al lugar donde se encontraba el niño. Estaba sin vida. Y en los periódicos se utilizaron fórmulas como hemos encontrado el cuerpo de Julen, se ha llegado al cuerpo sin vida de Julen, hemos llegado hasta Julen, pero había muy pocas menciones de la palabra cadáver. Porque, claro, asociar la palabra cadáver con un niño
nos produce un choque eléctrico, ¿no? Estuve mirando en Google, en las informaciones, y después de cruzar el nombre Julen, el nombre de la localidad donde había ocurrido, y alternativamente las expresiones cadáver de Julen y cuerpo de Julen, encontré que cuerpo de Julen o fórmulas similares daban 5,4 millones de resultados, mientras que cadáver asociado a Julen daba 167.000. O sea, 5,5 millones casi contra 167.000. Bueno, eso también es lenguaje políticamente correcto. Llamar cuerpo sin vida al cadáver de un niño, por una cuestión de sensibilidad. Incluso el delegado del Gobierno, la autoridad de la provincia de Málaga, donde ocurrió el asunto, habló de que el juez había procedido al levantamiento del cuerpo, que es una fórmula extraña, porque siempre pensamos, el levantamiento del cadáver nos viene a continuación, ¿no? Se dio esa sustitución por lenguaje políticamente correcto. Bueno, eso también es lenguaje políticamente correcto, es decir, el lenguaje que conduce a la piedad, a ser educados también, a no nombrar palabras que son desagradables. Y por otro lado, el lenguaje políticamente correcto conduce a la ocultación de la realidad y a los eufemismos que implican una manipulación del lenguaje a menudo desde el poder. Bueno, este es el marco en el que vamos a conversar. Esta sesión debe terminar a la 1:00. Si cada uno de los 4 intervinientes habla 13 minutos, habrá un turno para preguntas. Y las preguntas deben ser muy breves y muy concisas para que haya tiempo a que otras personas intervengan. Así que, con estas consideraciones, doy la palabra en primer lugar a Pedro Álvarez de Miranda, que es académico de la lengua en España, miembro de la Real Academia Española y catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid. Adelante, Pedro. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias, Alex. Buenos días. Voy a tratar de ceñirme al tiempo estipulado. Tengo que hablar de corrección política. Ese sintagma, corrección política, es obviamente un calco del sintagma equivalente en inglés, political correctness, que según el maravilloso diccionario de Oxford es un sintagma que se documenta ya en 1805. En fecha muy temprana, aunque el valor que tiene hoy lo adquirió mucho después, ¿no? A finales del siglo XX. Perdón, sí, a finales del XX. El fenómeno al que hace referencia la corrección política está estrechamente relacionado con un fenómeno lingüístico mucho más antiguo y que también tiene un nombre antiguo. Me refiero a una palabra que ya ha empleado Alex Grigelmo, que es la palabra eufemismo. El eufemismo, a su vez, está relacionado con la interdicción lingüística, con el fenómeno del tabú. Los hablantes se autoimponen determinadas restricciones e incluso prohibiciones en el empleo de ciertas palabras y, en virtud de esa autoprohibición, esas palabras son sustituidas por otras, bien creadas ex professo, bien asignando nuevos vocablos, nuevos significados a vocablos ya existentes. La palabra sustitutoria de la palabra prohibida o tabuizada es el eufemismo. El uso de eufemismos, de expresiones sustitutorias de otras con intención de atenuar la presunta crudeza de estas o el rechazo que puedan suscitar, eso es la corrección política. Curiosa denominación, por cierto, en la que el sustantivo corrección no tiene nada que ver con el concepto tradicional de corrección en lingüística y en cuanto al adjetivo política, pues también tiene un sentido mucho más amplio que el que habitualmente tiene ese adjetivo. El fenómeno del eufemismo es bien conocido. Por ejemplo, las personas tienen a veces el temor supersticioso a la palabra culebra, que es una palabra tabú, ¿no? Y la sustituyen en algunas zonas de España por la palabra bicha. En un determinado momento, para dignificar a las criadas o sirvientas, se las llamó con una perífrasis. Las perífrasis son muy frecuentemente estrategias del eufemismo. Se las llamó empleadas de hogar, en España al menos. Ahora bien, un fenómeno muy conocido es que la palabra eufemística, que sustituye a la palabra tabuizada, puede llegar a cargarse también ella misma de la valoración negativa que tenía la sustituida.
Fíjense, por ejemplo, que decimos ir al baño, ir al lavabo, ir al servicio, porque dos palabras al menos de las que designaban ese recinto se han convertido en palabras casi impronunciables, muy groseras en español. La palabra váter, que en su día fue un eufemismo, váter closet, y la palabra retrete, que es un galicismo antiguo del siglo XVI, que viene del francés retraite, y que en principio era una palabra inocente y hoy es una palabra muy ordinaria en España. Es decir, el referente contamina al signo. Este es, me parece, el contexto teórico en que hay que situar la cuestión del lenguaje políticamente correcto. Fíjense, por ejemplo, en otro caso, el de la denominación en inglés, la palabra Afroamerican para sustituir a una palabra que se consideraba inadecuada, como era black, no digamos a la muy peyorativa nigger. Tampoco se dice ya colored people, sino que han encontrado por fin la manera de designar sin problemas, ¿no?, a las personas de raza negra con la denominación Afroamerican, que no sé si algún día se contaminará, puede ocurrir. En español tenemos un caso parecido, curiosamente, en España, ¿no? No sé si aquí lo van a conocer. Decimos en España subsahariano para designar a los negros, porque la palabra negro nos incomoda. Entonces, como están al sur del Sáhara, pues nos hemos inventado el adjetivo subsahariano. No lo desapruebo. Ahora bien, existen muchos casos en que la corrección política puede estar muy cerca de ser una forma de censura. De autocensura, desde luego, pero en definitiva de censura. Una cuestión que me ha tocado vivir muy de cerca es la relativa a la inclusión en el diccionario o a veces a la exclusión que algunos desean de determinadas palabras o expresiones en aras de la corrección política. La Academia, por ejemplo, recibió peticiones de eliminar una acepción de la palabra cáncer, la acepción que decía proliferación en el seno de un grupo social de situaciones o hechos destructivos, es decir, el significado que tiene en una frase como la droga es el cáncer de nuestra sociedad. Y quienes pedían su eliminación es porque aducían la fuerte carga peyorativa esa fuerte carga peyorativa del uso de la palabra cáncer podía influir negativamente en la percepción del cáncer por parte de los afectados por la primera acepción, es decir, por la enfermedad. Una señora que estaba casada en segundas nupcias nos dijo que estaba casada en segundas nupcias y quería mucho a los hijos de su esposo, y nos dijo que quitásemos una acepción de la palabra madrastra, la acepción que dice madre que trata mal a sus hijos, porque decía que... Pero la academia le contestó que la suya era la primera, que era mujer del padre de una persona nacida de una unión anterior de este. Y le dijo también que la Academia no es responsable del éxito de Cenicienta y de Blancanieves. Es decir, la culpa es de Blancanieves y de Cenicienta, no de la Academia. La embajada de Japón nos protestó a la Academia por la inclusión en la palabra kamikaze de una acepción que decía terrorista suicida. Y la cambiamos, la suavizamos un poco, quitamos terrorista y pusimos persona que lleva a cabo un atentado suicida. En fin, fue muy conocido, en España fue muy conocido y muy comentado el caso de la palabra gitano, que tiene un significado muy negativo y que las colectividades gitanas pretendían que desapareciera. Es evidente que cuando un lexicógrafo incluye en un diccionario acepciones negativas, por ejemplo, las de las palabras negro o judío, no está incurriendo en ninguna forma de racismo. En tanto que notarios del uso, los lexicógrafos no son responsables de los hechos a los que el uso ha llegado. Hay una frase muy bonita de Ortega que dice lo siguiente: son curiosos estos obesísimos libros que llamamos diccionarios, vocabularios, léxicos. En ellos están todas las palabras de una lengua y, sin embargo, el autor de ellos es el único hombre que cuando las escribe no las dice. Cuando escrupuloso anota los vocablos estúpido o mamarracho, no los dice de nadie ni a nadie. Es decir, el lexicógrafo no es responsable de los significados peyorativos de las palabras. La Academia, tanto en el prólogo de 2001 como en el prólogo de 2014, ha tratado de
persuadir a los usuarios del diccionario de que esto es así, pero desgraciadamente los usuarios no suelen leer los preliminares del diccionario. Les voy a leer solo un trocito de las palabras preliminares de la edición de 2014, que dicen: del mismo modo que la lengua sirve a muchos propósitos, incluidos algunos encaminados a la descalificación del prójimo o de sus conductas, refleja creencias y percepciones que han estado y en alguna medida siguen estando presentes en la colectividad. Naturalmente, al plasmarlas en un diccionario, el lexicógrafo está haciendo un ejercicio de veracidad, está reflejando usos lingüísticos efectivos, pero ni está incitando a nadie a ninguna descalificación, ni presta su aquiescencia a las creencias o percepciones correspondientes. Es decir, no podemos confundir al medio con el mensaje, ¿no? En suma, yo no creo mucho en la capacidad prescriptiva de la academia o de las academias, pero menos aún puede suscitar adhesiones el que se reclame de ellas una actitud no ya prescriptiva, sino incluso proscriptiva. Eso de ninguna manera. Está bastante extendida la percepción, que yo no comparto, de que el léxico se empobrece. Pues bien, hay que reconocer que la actuación de esta llamada corrección política más bien redunda en un enriquecimiento del léxico, en un aumento de las posibilidades comunicativas. Pues lo cierto es que las nuevas denominaciones no consiguen arrumbar por completo a las viejas, sino que unas y otras terminan conviviendo entre sí. Cuando se redactó la Constitución española, como no se quiso hablar de naciones, al hablar de la articulación de los territorios, no se quiso decir las naciones y regiones que integran el Estado, se habilitó un valor prácticamente nuevo y, desde luego, atenuador de la palabra nación, que fue nacionalidad, ¿no?, en sustitución de nación. Y la Constitución española habla de las nacionalidades y regiones. Claro que este valor de la palabra nacionalidad no ha arraigado, no ha llegado a calar en el uso cotidiano, desde luego. En España hemos evitado durante mucho tiempo la palabra independentismo para conjurar lo que implica. Ahora, sin embargo, la situación en Cataluña es ya tan descarnada que sí la usamos, pero la evitación de independentismo suscitó la acuñación de otros términos como soberanismo, el rescate de otro que era secesionismo, etc. Es decir, que a la complejidad de la política le vienen bien estas baterías de sinónimos o de parasinónimos y, en consecuencia, como ven, el léxico, lejos de empobrecerse, más bien se enriquece. En fin, creo que no puedo eludir en esta mesa la cuestión del sexismo lingüístico, que tiene mucho que ver con la corrección política. Voy a decir únicamente que la postura que me parece más sensata al respecto es la que ya hizo suya la Academia Española y que quedó plasmada en un informe del académico Ignacio Bosque, aquí presente, que es de 2012, un texto que se llama Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer. Yo también he publicado un librito recientemente sobre estas cuestiones que se llama El género y la lengua. Es curioso lo del lenguaje inclusivo, porque en realidad, desde luego, yo es una denominación que no comparto. Preferiría hablar de lenguaje no sexista, porque curiosamente el adjetivo inclusivo a lo que le cuadra perfectamente es a la palabra masculino. Es el masculino el que es inclusivo. Si yo tengo en mi clase en la universidad, tengo un grupo formado por 15 chicos y 15 chicas, y si voy por el pasillo y me encuentro con un colega y me pregunta ¿cuántos alumnos tienes este año?, contesto 30. Y si luego me pregunta de cuántos chicos y chicas tengo, pues tengo 30 alumnos y 30 alumnas. Pero si me pregunta cuántos alumnos tengo, contesto que tengo 30, no contesto que tengo 15. Si esto se entiende y se acepta y se desdramatiza, creo que entonces el asunto está resuelto. Pero desde luego no se desdramatiza, sino que al contrario se dramatiza bastante. Desde luego, todos los subterfugios ideados para eludir la cuestión del sexismo lingüístico, la arroba, la X, los desdoblamientos son agotadores, no se pueden llevar hasta sus últimas consecuencias. En español hay una tradición retórica de iniciar un discurso diciendo señoras y señores. Eso está muy bien y debe seguir haciéndose, pero luego se dice, señoras y señores, estamos aquí reunidos para...
celebrar no sé qué. No, señoras y señores, estamos aquí reunidos y reunidas para, porque eso sería, en mi opinión, sería absolutamente agotador. Y bueno, me parece mejor aceptar que el masculino es el género no marcado, es el género inclusivo. ¿Qué se le va a hacer? Un partido político en España que se llamaba Unidos Podemos, ahora ha decidido llamarse Unidas Podemos. Veremos a ver qué recorrido tiene esa denominación. Fíjense que la cuestión de la corrección política puede llegar a afectar incluso a terrenos tan aparentemente inocuos o inocentes como la ortografía. En España hay personas que son partidarias de escribir Cataluña con NY, como en catalán. Yo no, desde luego. Yo no voy a renunciar a una forma española, no voy a renunciar a nuestra famosa ñ, de la que estamos tan orgullosos y de la que tanto presumimos, ¿no? Si yo escribo Cataluña, por supuesto voy a escribir Cataluña con ñ, y si yo me refiero a la provincia de Lérida, voy a decir la provincia de Lérida y no la provincia de Lleida, del mismo modo que digo Inglaterra y no digo England. Es tan evidente que hacer de esto un problema me parece verdaderamente absurdo, ¿no? No se es más sensible a la causa, no se es más sensible a Cataluña por escribir Cataluña con NY que escribiéndolo con ñ. En fin, me he centrado en lo políticamente correcto en el plano del lenguaje, porque estamos en un congreso sobre la lengua. Me queda solo añadir que si mi rechazo por limitador y por censorio al lenguaje políticamente correcto es el que es, mucho más peligroso me parece el pensamiento políticamente correcto. Me quedo en la lengua y termino con una última reflexión. Nadie, ninguna minoría selecta, ninguna academia, ni siquiera todas las academias de la lengua española hermanadas como lo están en una asociación, nadie tiene poder para actuar sobre el rumbo del idioma. El idioma es de todos los hablantes, de esos 500 y pico millones de hispanohablantes de los que nos sentimos tan ufanos. Afortunadamente, nadie puede dirigir ni hacia lo políticamente correcto ni hacia lo políticamente incorrecto a más de 500 millones de hablantes soberanos. La lengua es, más que ningún otro, el territorio de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias Pedro. Vamos según el horario previsto, creo que un minutito por encima, pero si seguimos así conseguiremos que a menos 20, menos cuarto, abramos un turno de preguntas. Tiene la palabra ahora Yvonne Bordelois, ensayista y poeta argentina que ha desarrollado una muy fructífera carrera académica en Francia, Estados Unidos, Holanda, además de en Argentina. Adelante, Yvonne. Gracias. Confieso, muchas gracias por haberme invitado, estoy muy contenta de estar acá. El Teatro San Martín se llevó las palmas por su hermosura y la restauración que le hizo mi amigo arquitecto Fabio Grementieri, pero esta sala me parece muy bonita y estoy muy contenta de estar esta mañana con ustedes. Confieso que al recibir el título del panel que debía integrar me acongojé. La política no es lo mío y la corrección menos. Se me ocurrió entonces, para salir del paso, que podría examinar ante todo la estructura semántica de esta curiosa frase o sintagma, para hablar en estilo pedante, corrección política. Pero no pude menos que empezar recordando a Albert Camus. El apego a la corrección es síntoma de un alma mediocre. Para empezar, correcto no es nunca un adjetivo encomiástico. Decir de un autor que es un escritor correcto nunca suena alabanza. Un arquitecto, un abogado o un médico correcto son eufemismos para señalar la escasa brillantez de los méritos profesionales de los susodichos. Un amante correcto es una pura contradicción y una segura catástrofe. ¿Por qué insistimos entonces tanto en la corrección? Por ejemplo, de nuestro lenguaje, cuando el lenguaje es ese ser viviente, irrefrenable, recreándose a sí mismo a través de intentos a veces fallidos y otras veces logrados. El tema de la corrección viene de lejos y por sus frutos lo conocemos. Daré un ejemplo en materia de corrección gramatical para explicarlo mejor. En mi escuela argentina, en tiempos de mi niñez, hace ya mucho tiempo,
Teníamos una maestra que se empeñaba en que habláramos de tú y otra que quería que pronunciáramos la elle. Ambas se esforzaban para alcanzar lo que ellas entendían que era un mejor nivel de lenguaje. Ambas fueron inexorablemente derrotadas por el tiempo y la realidad. Pero nuestro tema específico es la corrección política. En mi opinión, este sintagma es un oxímoron, es decir, una contradicción en sí misma, como hablar de una noche diurna o una guerra pacífica. Porque la política no es el reino de la corrección, sino de la imaginación, la audacia, la utopía eficiente. Ni la toma de la Bastilla, ni del Palacio de Invierno, ni de la Moncada fueron operaciones políticamente correctas, sino revoluciones que dejaron huella. Si se le preguntara a Lenin, al Che Guevara o a Mao Zedong por su corrección política, probablemente el tenor de su respuesta no sería correcta, sino abiertamente heterodoxa o bien blasfematoria. No hay corrección económica ni corrección filosófica. Adam Smith no era correcto, era un profeta. Nietzsche no era correcto, era un genio. Todos sabemos naturalmente que la corrección política en la lengua es una fuente constante de eufemismos que intentan rescatar los matices discriminatorios infligidos a ciertos grupos o instituciones no plenamente valoradas por la sociedad en su conjunto. Así pasamos de sirvientas a mucamas y luego a muchachas y más tarde a empleadas. Del mismo modo, los porteros evolucionaron a conserjes y después a encargados. Nosotros, los viejos, pasamos sucesivamente a ancianos, abuelos y personas mayores. Los inválidos progresaron a discapacitados y finalmente a personas con capacidades especiales. El loquero se volvió manicomio y luego psiquiátrico y el asilo avanzó a geriátrico. Los agraviados putos se transformaron en elegantes gay. En Estados Unidos, los negros devinieron afroamericans. Cada uno de estos pasos supone un avance en la conciencia colectiva acerca de la delicada susceptibilidad que comparten los miembros de estos grupos y reafirmaría, al parecer, la capacidad de respeto y compasión que en las llamadas democracias profesan los privilegiados que no adolecen de las supuestas carencias implícitas en estas categorías. Llegada a este punto, se me ocurre comparar el sintagma corrección política, que me resulta a veces algo ridículo, o en el peor de los casos hipócrita, con un concepto que quisiera examinar y que es de algún modo su antípoda, que es el del derecho a la ofensa. Es decir, que mientras la corrección política es la estrategia contra los ofensores, el derecho a la ofensa sería la estrategia del derecho de los ofendidos. Se suele afirmar que en una democracia no existe el derecho a no ser ofendida. La corrección política no está legalizada, pero se usa ampliamente en los medios como recurso de censura cuando algún energúmeno o alguna energúmena se extralimita en sus fobias sociales, raciales o sexuales. Pero en el caso de las llamadas ofensas o injurias, la jurisprudencia y la práctica de muchos países que lidian por la diversidad, la tolerancia y la libertad de expresión suelen desestimar la ofensa como delito civil pasible de condena. Así, en la portada del País, en diciembre de 2015, bajo el título El derecho a la ofensa, podemos leer un artículo firmado por Fleming Rose, jefe de la sección internacional de un diario danés. Comillas, en una democracia disfrutamos de muchos derechos, el derecho al voto, el derecho a la libertad religiosa y de expresión, el derecho de reunión o la libertad de movimiento, entre otros. Pero el único derecho que no deberíamos tener en una democracia es el derecho a no ser ofendidos. Así que, en vez de enviar a la gente a que aprenda a tener sensibilidad cuando dice algo ofensivo, todos necesitamos aprender insensibilidad. Necesitamos más tolerancia a la crítica si queremos que la libertad de expresión sobreviva en un mundo globalizado. Comillas. No sé si estas palabras son políticamente correctas. Sé que me inquietan. Cristo decía a los fariseos, ustedes dicen que no hay que matar. Yo digo que el que llama imbécil a su hermano debe ser condenado por el Sanedrín. Lo que significaba, a su juicio, que en la ofensa verbal hay una semilla de ataque mortal que se debe reconocer y evitar. No es de mi competencia, por cierto, afirmar ni proponer a qué nivel debe procederse en esas materias. Pero como hablante del español y profesante de la libertad de expresión,
Debo decir que me sorprende el que se diga, desde un sitial internacional, que nuestra convivencia civil exige el aprendizaje de la insensibilidad para tragar ofensas y eximir a ofensores. El casamiento de la tolerancia y la insensibilidad en nombre de la democracia y la libertad de expresión me resulta sospechoso. Criar piel de elefante ante ofensas graves es abandonar el resguardo que debemos a la dignidad de nuestras personas y nuestra cultura, un resguardo a través del cual se juega nuestra identidad. Prudencia y sensibilidad son también materias pendientes para aquellos que se entregan impunemente a la tarea de humillar públicamente al prójimo. Cuando el insulto, el agravio y el desprecio circulan hoy masivamente, envenenan ese clima que, según Spinoza, es la razón de ser de un Estado cuya finalidad no es solo establecer el orden, sino asegurar esa libertad que posibilita la amistad entre las personas. La insólita discriminación que sufrimos hoy en los Estados Unidos, los hispanohablantes, por el mero hecho de hablar nuestra lengua nativa, es un buen ejemplo de ofensa que no debiéramos pasar por alto. No solo la corrección política, sino el sentido común y la convicción de lo legítimo de nuestros derechos inalienables deben posibilitar socialmente el derecho a la ofensa y desalentar a quienes ultrajan gratuitamente, no solo a sus adversarios, sino al lenguaje y a sí mismos, permitiendo con el insulto permanente la atmósfera verbal que habitamos. Si así fuere, estaríamos en el camino de la paz que todos anhelamos y en la que todos deseamos confluir. Nada más. Muchas gracias, Ivonne. Estamos ganándole al tiempo en su terreno. Son las 12:10, o sea que vamos muy bien. Tiene la palabra ahora Jorge Fondebrieder, gran poeta argentino que dirige el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Adelante, Jorge. Hola, buenos días. Tengo que decir que cuando me ofrecieron participar en esta mesa, tuve que soportar durante casi 2 semanas las burlas de mis hijos y de mis amigos, porque no soy una persona políticamente correcta, como lo voy a demostrar en breve. Por otro lado, yo me dedico exclusivamente a poesía, ensayo y traducción, con lo cual mis reflexiones sobre la lengua pasan fundamentalmente a través de ese tamiz, y ese tamiz incluye justamente, en tanto traductor y en tanto escritor, pensar en las políticas de la lengua y pensar también en términos de lo que suelen ser los mercados editoriales. Por eso rompo el hielo y voy directamente a la médula del asunto. Mi ponencia se llama Panhispanismo, las cosas por su nombre o espejitos de colores. El diccionario de la Real Academia define gentilicio a partir de 3 acepciones, que denota relación con un lugar geográfico, perteneciente o relativo a gentes o naciones y perteneciente o relativo al linaje o familia. Los gentilicios se pueden sustantivar, es decir, uno puede referirse a una persona mencionándola únicamente por su gentilicio. Por caso, soy porteño, habitante de la ciudad de Buenos Aires, y no bonaerense, como nos llaman genéricamente en España, que es como se nombra a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, que no es la ciudad de Buenos Aires. La imposición del nombre también se da en muchos y muy variados contextos. Podría pensarse que el conquistador puede nombrar como quiera al conquistado. Los españoles, por ejemplo, llamaron araucanos a los mapuches, nombre que en lengua mapudungún, la que habla este pueblo del sur de Sudamérica, significa gente de la tierra. Los ingleses, en cambio, a los canoeros del canal Beagle los denominaron tequenica, porque cuando el capitán Robert Fitzroy les preguntó en inglés cómo se llamaban, los canoeros contestaron tequenica, que en lengua yámana, denominación que los propios yámanas se asignan a sí mismos, significa no entiendo. Tanto en el caso de los españoles y los mapuches, como en el de los ingleses y los yámanas, hay un notable desequilibrio de fuerzas. Sin embargo, las formas de nombrar erróneamente a otros pueblos no son privativas de los más fuertes.
Cuando antes del siglo XVI los mapuches comenzaron decididamente su expansión hacia el este, invadiendo las vastas mesetas de la Patagonia Argentina, llegando incluso hasta el sur de la provincia de Córdoba, fueron imponiendo, en alguna ocasión por la fuerza, sus usos, costumbres y también su lengua a los pueblos que iban encontrando. Al hacerlo también les cambiaron los nombres. Es así como los Aoniquén del sur de la Patagonia Argentina empezaron a ser llamados tehuelches, que nuevamente en mapudungún significa gente brava, haciendo una posible alusión a la resistencia que los Aoniquén le ofrecieron a la expansión mapuche. Por su parte, los yámanas, que tenían como vecinos en la estepa de Tierra del Fuego a los Selknam, los nombraron despectivamente onas, que aparentemente en yámana significa caca fría. Hasta el día de hoy, por influencia de España y de Inglaterra, muchos se refieren a los mapuches como araucanos y a los extintos canoeros fueguinos como tequenicas, aunque el misionero Thomas Bridges, considerando que los aborígenes ocupaban un territorio al que llamaban Yagashaga, introdujo un nuevo error y los rebautizó Yaganes, nombre que al menos en los libros ingleses se utiliza para nombrar a los yámanas. Como se ve, los malentendidos pueden imponerse de muchas formas. Los humanos a través de la historia les hemos puesto nombres a todo lo que hay en el mundo, así como a nuestra manera de relacionarlos con seres y objetos. Luego, con la misma frecuencia y por muy diversas razones, hemos hecho lo imposible por cambiar la nomenclatura bajo la cual designamos todos. En algunos casos se eliminó el detalle en pos de una supuesta síntesis. En otras oportunidades, cuando los objetos dejaban de existir, hubo quien pensó que ya no había necesidad de conservar sus nombres porque no era necesario entrar en detalle. Aclaro que cualquiera que vaya a traducir Flaubert, y ese fue mi caso, va a encontrar que hay muchas palabras en la lengua de Flaubert que ya no tienen traducción al castellano, entonces no sirven los diccionarios contemporáneos para saber a qué se está refiriendo. Se sabe, gracias a los filólogos, lingüistas y lexicógrafos, que cada siglo pierde un 20% de su vocabulario y gana otro tanto. Sin embargo, hubo veces en las que creímos que había que cambiar la manera de nombrar las cosas para de ese modo forjarnos la ficción de que la realidad también puede cambiar y, por qué no, mejorarse. Estos fenómenos se dieron en casi todas las épocas y en casi todos los pueblos. Esta suerte de chasco lingüístico se llama eufemismo, término que el DRAE, siempre abstracto y poco eficiente, define con su habitual gracejo como manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. El diccionario Robert, en cambio, acaso por francés conceptualmente más claro que el español, dice que eufemismo es la expresión atenuada de una noción cuya expresión directa tendría algo de desagradable. Y da como ejemplo la palabra desaparecido por muerto, lo cual en Argentina es del todo pertinente. El diccionario Webster, a su vez, con verdadero pragmatismo anglosajón, señala que un eufemismo es la sustitución de una palabra o expresión que podría ofender o sugerir algo desagradable por otra inofensiva o agradable. Y ofrece ejemplos: en lugar de guerra, conflicto armado; en lugar de morirse, estirar la pata. Dice, en realidad en inglés dice kick the bucket. Por múltiples razones, en algún momento de la década de 1980, los eufemismos engendraron en los Estados Unidos la corrección política, término que se usa para describir el lenguaje, las políticas o las medidas destinadas a evitar ofender o a poner en desventaja a miembros de grupos particulares de la sociedad. Esa práctica surgió tal vez como uno de los frutos más espurios del protestantismo, cuando los progresistas decidieron comprarse una buena conciencia llamando afroamericanos a los negros y americanos nativos a los indígenas. Ahora bien, más allá de la justicia que mucha gente lee en esos cambios, no cabe duda de que son una demostración más de la hipocresía de ese país. Se trata, como puede verse, de eufemismos con el culo sucio. ¿Por qué? Porque la naturaleza cosmética de esos cambios no oculta la denominación administrativa de la población, clasificada en varias categorías realmente alarmantes: caucásicos, afroamericanos, asiáticos, latinos. Lo cual en buen castellano significa blancos, negros, aquellos que vienen del Extremo Oriente, los que hablan castellano y son morochos. Así uno bien podría concluir que un noruego de Lillehammer y un italiano de Taormina son lo mismo, o que un estudiante etíope de Paso y un bluesman de Chicago son lo mismo, o que un turco de Esmirna y un japonés de Osaka son lo mismo, o que un puertorriqueño, un mexicano, un chileno, un paraguayo o un argentino son lo mismo. Al hacer esto, los estadounidenses muestran la hilacha y convierten a cualquier mexicano en una eventual espalda mojada, a todo árabe en terrorista y a toda persona de piel oscura en negro, que ya sabemos lo que significa en Estados Unidos.
Por contagio y en paralelo, todo el mundo empezó a preocuparse por la corrección política. Así todos los ciegos empezaron a ser no videntes y todos los minusválidos empezaron a tener capacidades especiales. Lo que en principio se pensó como una forma de evitar la exclusión, la marginación o el insulto hacia aquellas personas discriminadas, especialmente por cuestiones de pertenencia étnica o de género, pasó a abarcar los más diversos aspectos de la cultura, dando lugar al florecimiento de las residencias para la tercera edad por asilos geriátricos y ya en el mundo de la economía a las reducciones de personal por despidos y la racionalización de recursos por rebaja de sueldos y en el mundo de la guerra los daños colaterales por víctimas civiles. Es de extrañar que haya una marca de pañales para adultos que se llame Plenitud. El tema es amplio y por tanto inabarcable en los 10 minutos que dispongo para esta ponencia. Me centro entonces en un concepto cuya malversación dio lugar a un eufemismo que se ha escuchado mucho en los pasillos durante estos días y que cumple la función del hueso pelado con un poco de carne, como para quien lo recibe no se muera completamente de hambre, el panhispanismo. Muchas personas, la mayoría de ellas españolas, nombran a la lengua en que me estoy manifestando español. ¿Por qué llamarla así? ¿Porque es la lengua mayoritaria de España? Entiendo que se trata del dialecto de Castilla, apenas un territorio que durante la conquista de la península fue imponiéndose militar, política y económicamente sobre otros territorios hoy españoles en los que se hablaban otras lenguas, algunas de ellas bastante distintas del castellano e incluso más sofisticadas. Se me ocurre luego que al decirle español al castellano se deja fuera al gallego, al catalán, al vasco y a otras variedades igualmente españolas de las lenguas que se hablan en España. Si esto fuera así, uno bien podría considerar que otros españoles nativos que no hablan castellano como primera lengua no son necesariamente tan españoles como los españoles que solo se expresan en castellano, lo que equivaldría a considerar los españoles de segunda. Hay entonces aquí un problema político que se filtra en el campo de la lengua y que merece algún detalle. Si no, podría pensarse que las regiones donde en España se hablan otras lenguas son territorios ocupados y que español es únicamente la variante madrileña, que por cierto no incluye a la andaluza de la que Madrid suele burlarse. Ni hablar de Latinoamérica, donde hablamos distintas variedades de castellano contrastadas con las de los pueblos que nos precedieron en esos territorios y con aquellos que emigraron a nuestras ciudades. Yo en esta mesa no estoy hablando español, sino mi variante de castellano, que es la rioplatense. Y en la película Roma de Alfonso Cuarón se habla la variante de la Ciudad de México. Por cierto, esta última parece muy difícil para los españoles que debieron subtitular frases como si se quieren quedar, esa es la regla, y poner si os queréis quedar, esa es la regla, cuando ese film se proyectó en España. Con algún simplismo habrá quien pretenda disfrazar estas cuestiones para intentar despolitizarlas. Ahora bien, si no fueran políticas, ¿qué hace acá el monarca español presidiendo un congreso que tendría que tener como únicos intervinientes a filólogos, lingüistas, lexicógrafos, escritores, traductores y profesores de lengua? ¿Preside el rey de España los congresos de los dentistas, de los tintoreros o de los reposteros? Claramente no, porque los intereses que hay en juego cuando se trata de la lengua son otros. Lo sabemos desde Antonio de Nebrija, quien le dijo a los reyes católicos que sin una gramática no podrían conquistar América, algo que esos mismos reyes hicieron a costa de 9 millones de indígenas muertos, según las estadísticas de Svedan Todorov. Y aquí conviene recordar que España ha adscripto la lengua castellana a la marca España, disimulada ahora con la denominación España Global, y que como eso no ha cambiado de los gobiernos de izquierda a los de derecha, no queda otro remedio que pensar que se trata de una cuestión de Estado. Y si no me equivoco, el rey es el funcionario vitalicio que representa al Estado español. Y cuando uno se pregunta por qué todo esto, aparece súbitamente la economía, la lengua considerada como bien de consumo a través de diccionarios y gramáticas generadas por la Real Academia Española, cursos y métodos de evaluación impulsados por el Instituto Cervantes, libros publicados por las multinacionales españolas, exámenes cobrados a través de los buenos oficios de Telefónica de España y lo más odioso, las correcciones gratuitas de la Fundeu, Fundación del Español Urgente, que como todo el mundo sabe debiera saber, son el fruto del acuerdo y participación del Banco BBVA y la Agencia EFE.
En este punto, puestas las cosas negro sobre blanco, alguien va a preguntarse, a invocar al panhispanismo, engendro que los españoles, temerosos de la fragmentación de la lengua castellana, pusieron de moda en términos lingüísticos en la Asamblea de Filología del primer Congreso de Instituciones Hispánicas, una convención invocada en 1963 por el Instituto de Cultura Hispánica, institución creada por Francisco Franco en 1945 como forma de burlar a través de Latinoamérica el ostracismo al que la diplomacia mundial había condenado a su dictadura. ¿Acaso con algo de esto en mente, entre las conclusiones de una de las comisiones de ese congreso, más precisamente la dedicada a la unidad del español, se lee: la comisión considera que toda acción rectora del futuro de la lengua española, tendente a la deseable unificación de la lengua cultivada, debe hacerse con un absoluto respeto a las variedades nacionales tales como las usan los hablantes cultos y teniendo en cuenta que la unidad idiomática no es incompatible con la pluralidad de normas básicas, fonéticas y otro tipo de caracterización. A alguien se le ocurrió llamar a esto política lingüística panhispánica, eufemismos por seguimos haciendo lo que queremos. Porque a la fecha solo ha servido para que las editoriales españolas rechacen las traducciones hechas por latinoamericanos con el pretexto de que son malas, para que la Fundeu se meta donde no la llaman haciendo continua presión para que los medios latinoamericanos adopten los usos lingüísticos impuestos por la Real Academia, etc. Mientras tanto, muchas de las palabras del diccionario de la Real Academia indican americanismo o argentinismo o mexicanismo, pero nunca españolismo, como si lo que se hablara en España fuera la norma y lo que se habla de este lado del Atlántico y lo que se habla de este lado del Atlántico y no Atlántico, la consonante TL se pronuncia en América, el defecto. En el pasado, cuando el mundo estaba más equilibrado, cuando no se compraban abusivamente los derechos de autor para la lengua, imponiendo de ese modo una única traducción posible para todas las provincias del castellano, Alfonso Reyes y Jorge Luis Borges ya tuvieron que pelear por estas cuestiones juntamente con muchos de los participantes españoles de ese congreso preocupados por la unidad del español. Borges y Reyes, que entre otras cosas nos liberaron del refranero español, no estuvieron solos. Afortunadamente Vicente Huidobro, César Vallejo, Pablo Neruda y más acá en el tiempo Juan Rulfo, Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera Infante, García Márquez, Julio Cortázar, Juan José Saer y tantos otros, a través de sus respectivas obras, lograron hacer del castellano una lengua expresiva y llena de matices, algo que siguen haciendo los escritores latinoamericanos ya tan lejos de la cháchara vetusta de los congresos. En la actualidad resulta más que evidente que hay que volver a pelear por estas mismas cuestiones porque está claro que la lengua no solo es un instrumento de comunicación o una forma de expresión del espíritu humano, sino también un commodity que busca comerciarse, por ejemplo en los Estados Unidos, país que en 2050 será el que tenga la mayor cantidad de hablantes de lengua castellana. Como ya lo ha advertido el Instituto Cervantes, habrá por lo tanto mucho que vender. ¿Querrán nuestros panhispánicos parientes peninsulares compartir las ganancias o volverán a ofrecernos como en el pasado espejitos de colores? ¿Cuál será el panhispánico porcentaje de cada uno? Muchas gracias, Jorge. El tiempo nos ha ganado un poquito de terreno, pero ha sido porque ha habido que incluir los aplausos. Terminamos con Jorge Volpi, escritor mexicano, ganador del Premio Alfaguara 2018. Buen amigo, Jorge, adelante. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a estar en este congreso. Empiezo diciendo algo que creo que es al mismo tiempo políticamente correcto y políticamente incorrecto, depende de cómo se vea. Y es que me parece que esta es la única mesa en todo el Congreso de la Lengua en donde se habla, donde se puede hablar sobre el sexismo en la lengua. Y no deja de ser un poco extraño y quizá un poco incómodo que estemos aquí 5 hombres y solo una mujer.
Comienzo con dos ejemplos extremos para luego hacer un resumen bastante rápido sobre algunas ideas al respecto. Tuve ocasión de publicar un texto largo hoy sobre este mismo tema en Clarín, gracias a la generosidad de Matilde Sánchez, entonces quizá ahí pueda explayarme más. Aquí voy a ser sumamente puntual. Retomo un ejemplo del que ya se ha hablado, que tiene que ver con lo políticamente correcto, con el lenguaje políticamente correcto. Es como el término viejo, que en algún momento tenía una connotación positiva, empezó a cargarse de connotaciones negativas, al menos para algunos, y fue transformado en anciano. Anciano tenía connotaciones positivas, derivadas sobre todo de tradiciones antiguas, y aún así volvió a cargarse negativamente y se transformó en adulto mayor. Y luego, en un extremo que tuvimos en México hace unos años, durante el gobierno del presidente Vicente Fox, decidió crearse un instituto para los viejos, ancianos y adultos mayores y darle un nuevo nombre que Jorge ya mencionaba antes en el mismo sentido, y llegó a llamarse Instituto para los Adultos en Plenitud. De tal manera que parecería que la corrección política logra el elixir de la larga juventud. Pero frente a este ejemplo tenemos uno mucho más drástico. Ruanda, 1994. El exterminio Tutsi por parte de los Hutus provocó 800,000 muertes. Todos los especialistas sobre el tema reconocen que una de las razones que permitió que vecinos asesinaran a machetazos directamente a sus vecinos fue el permanente uso de una palabra para referirse a esos otros, cucaracha. Quizás ahí utilizar la corrección política hubiese salvado algunas de esas 800,000 vidas. De tal manera que de un lado tenemos quienes piensan que se trata de un bozal o una camisa de fuerza, y del otro quienes lo asumen como una brida o un arnés imprescindible, como el imaginado por Platón para controlar las pasiones del alma. Como todos los grandes problemas de nuestro tiempo, pensemos por ejemplo en Me Too y su dilema entre la seguridad jurídica de un lado y la necesidad de visibilizar la violencia de género del otro. El debate en torno al lenguaje políticamente correcto presenta un dilema clásico entre dos valores enfrentados: la libertad de expresión, por una parte, y la necesidad de frenar la discriminación sufrida por numerosas comunidades e individuos a través del lenguaje, por otra. Por desgracia, quienes protagonizan el enfrentamiento son los extremistas y fanáticos de ambos bandos. Aquí, los ayatolas o talibanes, uso dos palabras que nada tienen de políticamente correctas, de la libertad de expresión, sobre todo en el bando de los liberales, los libertarios y en general de la derecha conservadora, quienes la consideran una suerte de verdad revelada, una divinidad que no debería ser puesta en duda. Y allá, los redentores, normalmente de izquierda, que aspiran a renombrar todas las cosas, a retorcer el lenguaje hasta sus límites con tal de eliminar de su seno hasta la menor sombra de lo que a ellos les parece injusticias históricas. Las dos pandillas propugnan extremos que se tocan. Dejar que cada quien diga lo primero que se le antoje, sin que nadie pueda incomodarlo, o incluso hacerlo solo para incomodar y ganar unos aplausos. Esa ha sido la política en los últimos años, por ejemplo, de Trump o recientemente Bolsonaro. O inventar un nuevo idioma derivado del español, construido en un laboratorio al arbitrio de unos cuantos. Algo hay de autoritario en estas dos visiones contrapuestas. Una de impronta neoliberal, que aspira a que nadie perturbe el sacrosanto mercado, la sacrosanta lengua española, y la de estilo comunista, que aspira a resucitar una especie de newspeak impuesto desde las alturas de un partido que ya no existe. La realidad es otra. Ni la libertad de expresión es sagrada, en todas partes tiene límites precisos, a veces legales y a veces derivados simplemente de la costumbre, ni es posible reinventar la lengua por decreto, esperando que sus hablantes sigan dócilmente las directivas de unos cuantos. ¿Aciertan los críticos del lenguaje políticamente correcto al decir que se puede destrozar la gramática sin que ello cambie la realidad? ¿O aciertan los defensores del lenguaje políticamente correcto quienes piensan que el retorcimiento de la lengua es un sacrificio necesario para que ésta contribuya a cambiar la realidad? El lenguaje es performativo.
tiene efectos en la realidad. De ahí que cambiar el lenguaje significa cambiar el mundo o empezar a hacerlo. Pero ¿quién debe dictar esos cambios y cómo serán adoptados o no por los hablantes? Como cualquier creación cultural, la lengua refleja la desigual repartición del poder en el seno de las comunidades que la han hablado. Es por ello que el español tiene inevitables sesgos sexistas, machistas, homofóbicos, eurocéntricos, patriarcales y discriminatorios hacia todo aquello que en un momento u otro no se consideró normal. Y estos elementos se hallan no solo en ciertas palabras o expresiones, sino en su propia estructura, como el masculino devenido genérico no marcado. Lo mejor sería reconocer de entrada, aquí por ejemplo en el Congreso de la Lengua, que ese sustrato discriminatorio existe en el español, en vez de obstinarse en camuflarlo, obviando el elefante en medio del salón. Y pasar así al siguiente y verdadero problema. ¿Qué se puede hacer para corregirlo o enmendarlo? El lenguaje políticamente correcto nació con el fin de visibilizar la discriminación que numerosas comunidades, o en el caso de las mujeres, la mitad de los hablantes, han experimentado durante siglos, esforzándose por hallar expresiones equivalentes o neutras para sustituir aquellas cargadas con un historial de injusticia. En algunos casos se ha buscado una precisión casi científica, ya lo hemos dicho aquí, afroamericanos. En otros, las maromas conceptuales han resultado inconvenientes o ridículas, adultos en plenitud. A la necesaria sustitución de términos insultantes ha sobrevenido la tentación por renombrarlo todo, incluso sin saber si los grupos que en teoría se busca defender se sienten en efecto ofendidos. Pero a la aberración de descomponer todas las expresiones habituales del lenguaje en aras de lo políticamente correcto, equivale del otro lado el conservadurismo de quienes se escandalizan ante cualquier cambio radical adoptado por los hablantes y la mala fe de quienes, presentándose como adalides de la libertad de expresión, se empeñan en eludir cualquier corrección política, perpetuando voluntaria y cínicamente la injusticia. Sorprende que la discusión sobre el lenguaje incluyente, inclusivo o no sexista ocupe, ya lo digo, un espacio tan limitado en este Congreso. Numerosos escritores y académicos se han opuesto a él, sin reconocer en cambio la desigualdad entre hombres y mujeres, perpetuada, sí, en el lenguaje. Uno puede resistirse a ciertos usos incluyentes o inclusivos por economía lingüística o por razones de estilo. Eso lo hacemos en buena medida los escritores. Pero ello no debe equivaler a negar que la discriminación hacia las mujeres existe en el seno de nuestra lengua y a recomendar que en el espacio público se privilegie la educación cívica antes que el mero derecho a ofender. Hemos atestiguado, sí, el fracaso del intento de utilizar la X o la arroba para eliminar el masculino no marcado, el genérico no marcado, dado que estas grafías no pueden pronunciarse, y el éxito relativamente mayor en el intento de sustituir la O por la E. ¿Funcionará? Veremos si los hablantes terminan o no por adoptarla, pero nadie debería escandalizarse si ello en algún momento ocurre. Imponer cambios en la lengua desde arriba parece un ejercicio más inútil que autoritario. Sin embargo, ¿de qué otro modo luchar contra la discriminación si no es valiéndonos de la educación formal e informal y en particular de los medios? En ámbitos escolares y universitarios, debería ser función de los maestros mostrar los rasgos discriminatorios del español, así como las posibilidades de corregirlos, incluyendo, por ejemplo, la E genérica, para dejar que los nuevos hablantes elijan las formas de contrarrestarlos. La lengua es de quien la habla, y lo que más se necesita es educar a los ciudadanos para que eviten toda tendencia discriminatoria, no tanto en la lengua como en sus vidas cotidianas. Se impone privilegiar la empatía hacia los grupos tradicionalmente discriminados sin llegar al victimismo. Lo importante es visibilizar a los invisibles, no censurar a quienes se obstinan en preservar los rasgos discriminatorios de la lengua. Los mejores límites a la libertad de expresión son aquellos que el propio hablante se impone conscientemente. Más que con manuales o imposiciones desde arriba, habría que rescatar ese espíritu original del lenguaje políticamente correcto y no sus extremos, tratando de que cada hablante sea consciente de los usos discriminatorios que emplea a fin de que pueda evitarlos, sin que ello implique perder de vista la claridad y la eficacia de la lengua. La tarea de combinar la defensa de la libertad de expresión con la necesidad de frenar la discriminación lingüística parece ardua,
Pero a fin de cuentas se trata de un ejercicio de creatividad semejante al que todos los grandes escritores de nuestra lengua siempre se han impuesto. Como ciudadanos conscientes nos corresponde el reto de imitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Cuando hablabas de que en la mesa solo había una mujer, me mirabas a mí. Es ella. Yo estoy aquí igual que tú, ¿eh? Bueno, quizás sea el único panel de todo el Congreso que acaba antes de tiempo. Podemos felicitarnos por ello. Bueno, en las costumbres parlamentarias existe la contestación por alusiones. Y puesto que tenemos en la mesa un miembro de la Real Academia Española, yo creo que vale la pena concederle el derecho a la respuesta por alusiones si él desea utilizarlo, y si no, pasamos inmediatamente al coloquio. Sí, muchas gracias. Sí, bien, no solo como miembro de la Real Academia Española, sino probablemente sencillamente como español. Sí, desde luego he empezado a tomar algunas notas porque hay algunas afirmaciones del señor von der Brieder que creo que merecen algún comentario. Por ejemplo, el hecho de que la película Roma de Alfonso Cuarón se estrenara en España con subtítulos originó un rechazo enorme. Yo escribí una carta al país protestando por ello, porque me sentí ofendido de que me tradujeran al español de España el español de México. De manera que eso fue una torpeza de la distribuidora que en España fue recibido con rechazo. A mí me parecía muy mal precedente que una película de cualquier país de hispanoamericana se subtitulara en España, y era absolutamente innecesario. Todos entendíamos perfectamente el español de México y nos distraían los subtítulos al sustituir, qué sé yo, enojarse por enfadarse. Oiga usted, que no soy tan tonto, no hace falta que me diga usted que enojarse significa enfadarse. Es curioso que esté apareciendo en este congreso la vieja polémica entre español y castellano, de manera muy virulenta en la intervención del señor Mempo Giardinelli y también ahora en la de von der Brieder. Creo que un filólogo del que se puede decir casi que era casi argentino, aunque era español de nacimiento, pero que hizo toda su obra aquí, que se llamaba Amado Alonso, creo que les sonará a los argentinos, publicó un librito en 1938 que se llamaba Castellano, Español, Idioma Nacional, Historia Espiritual de 3 nombres. Perdón, contra él polemizó Borges. Ya lo sé que polemizó Borges, pero quiero decir, yo pensé que esa polémica estaba ya zanjada, por lo que se ve no está zanjada. El hecho de que la denominación español no sea tan avasalladora como pudiera parecer es... La comprobación de eso la tenemos en el hecho mismo de que no haya sucumbido del todo, sino ni muchísimo menos la denominación castellano, a diferencia de lo que ocurrió con italiano, que desbancó completamente a toscano, y a diferencia de lo que ocurre con English, que se acepta en muchos países anglohablantes sin que sean territorios de Inglaterra. Pero en fin, yo desde luego utilizo alternativamente, según las circunstancias, según en los contextos, utilizo indistintamente español y castellano. Tengo que decir también que en el diccionario de la Academia sí existe la marca España para algunas acepciones. Cierto que aparece menos de lo que debería aparecer y estamos en ello, es decir, que muchas acepciones que son solo españolas no llevan la marca España, pero no es exacto decir que la marca España no esté en el diccionario. Sí está, pero se usa menos de lo que debería aparecer. También quería decirle que el rey de España inaugura muchos congresos de todo tipo, y que a mí me pareció muy bien la presencia en la inauguración del presidente Macri.
Lamento que al señor von der Brieder le molestara la presencia del rey, porque a mí no me molestó nada en absoluto la presencia del presidente Macri. Bueno, yo le quiero decir... Perdón. El moderador soy yo, le concederé la palabra, pero prefiero que él termine su intervención. Bien, un par de... Brevemente ya, por favor, sí, Pedro. muy brevemente. ¿Funcionará, se preguntaba el señor Volpis, ¿funcionará lo de la E? ¿Funcionará lo de la E? Bien, yo sobre todo lo que soy es historiador de la lengua y en los 10 siglos de vida que tiene esta lengua no conozco ningún caso, ninguno en absoluto, ni en ninguna otra lengua, en que un morfema haya sido impuesto, digamos, de arriba a abajo. La terminación O viene del latín la terminación A viene del latín a. El latín tenía 3 géneros, masculino, femenino y neutro. El español, las lenguas románicas prescindieron del neutro. Sería milagroso que de repente, por arte de magia, apareciera un tercer morfema. Chi lo sa, como dicen los italianos, pero yo creo, casi me atrevo a profetizar que eso no va a prosperar, porque las lenguas no evolucionan a golpe de decreto. Nada más. Muy bien. Jorge. Sí. Con un poco más de brevedad. Con un poco más de brevedad. La presencia del presidente Macri me parece tan impertinente como la del rey. O sea, no es una cuestión con el rey de España, es una cuestión con que esto es un congreso que necesita de otro tipo de gente. Eso por un lado. Luego, los cambios en el diccionario de la academia son muy lentos. Hace muchos años que nosotros venimos padeciendo americanismo, argentinismo y todo lo demás, y muy pocos los que españolismo aparece subrayado. Faltan muchas cosas. La última aldea de España, o el nombre del gentilicio de la última aldea de España, no lleva ninguna nota, pero de pronto en ciudades donde hay más de 1 millón de habitantes en América Latina, dice para el gentilicio peruanismo, mexicanismo o lo que sea. Hay una cuestión para tratar. Y por último, hay una cuestión política en llamar castellano a la lengua esta, como yo creo haberlo dicho. Nuevamente, ¿qué tan español se siente un catalán? Algunos mucho y otros muy poco. Entonces me parece que vale la pena justamente contemplar esa circunstancia y contemplar ese mismo tipo de circunstancia. Piense usted que España es el 4º país de lengua castellana. Vale decir, hay otros países que tienen muchos más hablantes de castellano que España y que sin embargo no intervienen en las decisiones que se manejan en España. Y digo una última cosa, sería fantástico, y yo le creería las buenas intenciones cuando el Instituto Cervantes, por ejemplo, esté dirigido por latinoamericanos, conjunto con españoles, porque finalmente cuando a mí me invita alguien del Instituto Cervantes a hacer algo en cualquier parte del mundo, es el gobierno de mi país el que lo paga, y es el gobierno de mi país el que me aloja, y es el gobierno de mi país el que me da viáticos. El Instituto Cervantes, no sé por qué se arroga un derecho que está más allá de lo que corresponde, pero es otra polémica. Es otra mesa ajena a esta. Bueno. Bueno, hasta aquí las intervenciones. Aportaré simplemente un dato. En las constituciones de los países de América donde se dice la lengua oficial es, aquellos que dicen la lengua oficial es, la mitad dice el castellano y la mitad dice el español. O sea que tenemos polémica para años. Y es normal que en Argentina haya surgido ese movimiento sobre les niñes y la E, porque es el país donde están les luthiers. Y eso lo entendemos. Intervenciones del público. ¿Puedo hablar? Acá arriba. Necesitamos a alguien que... Acá, doctor Riquelme. Perdón. Entiendo que los turnos de palabra los entregan las personas que llevan los micrófonos, porque va a ser lo más práctico. Exacto. Con los focos de acá no vemos apenas arriba, o sea que puedo... Adelante. Buenas tardes. Una cuestión. Preguntas, por favor. Sí. Intervenciones largas matan aquí el entusiasmo que tenemos todos. Estoy de acuerdo. Quiero decir que soy profesora de castellano, literatura y latín. Así me dieron el título en el momento que me recibí.
y tenía 2 preguntas para hacerles, pero solamente voy a decir que estuve muy orgullosa de recibir a los Reyes de España, porque yo considero como argentina que no puedo... Le ruego la pregunta, por favor. Bueno, No, esto no es sí. un debate político, Está es bien. un lenguaje... La gente ha venido atraída por un título, respetemos a la gente que ha venido Sí, atraída por ese sí, título. de acuerdo. Quisiera saber por qué en el lenguaje políticamente correcto hay políticos actualmente que justamente para que los voten, porque así me lo han dicho esos políticos, no es por comentarios, para que los voten comienzan a usar las vecinos, vecinas, ciudadanos, ciudadanas, y realmente se está produciendo un desdoblamiento innecesario cuando... Si la Real Academia, si nuestra Academia Argentina de Perdón, Letras... le voy a retirar la palabra porque no hace ninguna pregunta. La pregunta es, ¿por qué se usan los las? A ver, lo siento, pero es el pacto, lo siento mucho, pero es mi obligación. Me pagan por eso, muy poco. Bueno. Muy buenas tardes, yo seré sucinto. Nada más decir, un amigo mío, nuestro, salmantino, mexicanista, español, especialista en la obra de Jorge Volpi aquí, en una ocasión, hace muchos años, me dijo, pero vosotros habláis, no habláis el español normativo. Y le dije, Tomás, nosotros hablamos en México el español enriquecido. Esto viene a un comentario que estoy completamente de acuerdo con usted, señor Pedro Álvarez, que yo creo que se debe de decir de las 2 maneras, español o castellano, y esto enriquece la lengua. Gracias. Por favor, ¿hay algún periodista? ¿Puedo? Don Ignacio Bosque, por favor. Muchas gracias, muy brevemente. ¿No les parece que han omitido un factor importante en la discusión sobre el lenguaje inclusivo? Yo creo que en buena medida la duplicación de ciudadanos y ciudadanas y españoles y españolas es una especie de pin verbal. Un pin es una insignia que uno lleva para manifestar su adhesión a determinada causa, al mismo tiempo que habla de otras cosas. Por eso los que desdoblan todo el tiempo lo hacen cuando hay un micrófono o una cámara delante. De lo contrario, nunca desdoblan, hablan como todo el mundo. De modo que, por cierto, en España los políticos de izquierda que tienen muchos años de experiencia, no voy a citar nombres, pero de izquierda y con muchos años de experiencia, nunca desdoblan. Y no lo hacen porque no tienen que examinarse de nada, porque no tienen que estar manifestando a cada momento su adhesión a una determinada causa. Yo creo que el lenguaje, como decía Pedro, el masculino es el término inclusivo, y el término lenguaje no sexista me parece inapropiado, porque eso supone que el resto de los hispanohablantes que no desdoblamos estamos siendo sexistas. Bueno. Sí, perdonen un momentito. Supongan que alguien manifiesta... ¿Puedo terminar? Vamos a ver, muy brevemente, por favor. Que alguien manifiesta su adhesión al movimiento homosexual ondeando la bandera arcoiris. Tiene todo su derecho a hacerlo. Lo que no puede hacer es llamar homófobo al que no se pasea por la calle con esa bandera. De modo que desdoblen lo que quieran, usen todas las es que quieran, hablen como les parezca y veremos qué ocurre en el futuro con esos usos. Pero, por favor, los que hablamos como todo el mundo no somos sexistas. Muchas gracias. Les ha hablado a ustedes Ignacio Bosque, eminente gramático, autor o coordinador de la nueva gramática española, y he considerado interesante respetar su intervención y no cortar como las anteriores, dado que ha sido mencionado en la mesa y he considerado que tenía derecho también por alusiones a responder. Esa es la explicación. Se puede estar de acuerdo o no, por supuesto. Tengo que ir improvisando. ¿Más intervenciones? Sí, bueno, lo mío sí es una pregunta. Yo voy a hablar como profesora también. La pregunta es desde profesora y desde parte de una revista que es para docentes acá en la ciudad de Córdoba. Y después de escuchar de que esto de que el tercer morfema no tiene un progreso, digamos, es una opinión personal, pero esa opinión personal, ese tercer morfema, ¿está discutido de alguna manera en la RAE, en la Real Academia? ¿Contesto?
Bueno, no sé, lo que he dicho yo del morfema, da un poco, me resulta un poco raro llamarlo así, pero en fin, el morfema E es que, bueno, veremos a ver. Desde luego, creo que es un tema más de actualidad en Argentina. Voy a hablar hacia el micrófono, porque si no, me parece que es, por lo que me han dicho, es un tema más de actualidad en Argentina, desde luego que en España. En España no lo utiliza absolutamente nadie. Entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Prosperará la E en Argentina? Es curioso porque además ese morfema E tiene ya una cierta propensión a la polisemia, a significar dos cosas distintas. Si no estoy equivocado, hay quienes utilizan les niñes para incluir a los niños y a las niñas, y también he oído o leído en alguna ocasión una entrevista de una persona de un colectivo homosexual que reclamaba la E para referirse a ese colectivo homosexual que trataba de romper el binarismo genérico, es decir, la aparición de un tercer género gramatical al servicio de un tercer sexo. Bueno, yo, desde luego, me limito a observar las cosas con una prudente distancia. Probablemente, yo creo que ninguno de los que estamos aquí contemplaremos el triunfo de un nuevo morfema E. Pero la misión de los lingüistas y de los historiadores de la lengua es hacer historia de la lengua y no futurología. Hola. A ver, yo quería decir algo con respecto a la E del todes. Respeto mucho la expresividad del grupo feminista, y soy feminista yo también, pero también soy lingüista y, como decía Saussure, las palabras no vienen solas, vienen siempre estructuradas en contextos, y entonces me pregunto cuál es la extensión de la regla del todes. Vamos a decir, ¿los funcionarios estaban muy contentes? O en un título de diario podemos decir, los delincuentes fueron atajados por la policía. ¿Cómo decimos? ¿Hasta dónde llega? ¿Y qué pasa con los adjetivos? No solamente pasa con los nombres, pasa con los artículos, pasa con los adjetivos. Y yo no veo que en eso haya una claridad o haya una extensión. El todes lo comprendo, lo demás me parece a mí que es todavía muy, parte del reino de la futurología. Eso es todo lo que quiero decir. Una pregunta acá arriba. Acá, sí. Principalmente para el señor Pedro Álvarez, la pregunta sería: ¿en qué sentido cree que este cambio del nuevo morfema de la E viene de arriba hacia abajo? Que es, digamos, él se expresó en que en la historia nunca ha observado que un cambio rinda frutos o prolifere cuando viene de arriba hacia abajo, pero yo no veo de qué manera viene de arriba hacia abajo este cambio. Quizás podría explicar un poco más. Bueno, ni de arriba a abajo, ni de abajo a arriba, ni de derecha a izquierda, ni de izquierda a derecha. Es que en la historia de ninguna lengua ha aparecido, por arte de magia, déjeme que emplee esa expresión, un morfema nuevo. Lamento decir que no conozco ningún caso en la historia de la lengua en que por la voluntad explícita de algunos hablantes haya aparecido lo que usted llama el morfema E. Yo repito, no voy a seguir especulando sobre algo que pertenece al terreno para mí de la fantasía. Repito, el morfema O viene del latín y el morfema A viene del latín a, y no sé de dónde va a salir el morfema E. En ninguna lengua ha ocurrido tal cosa. Si esto ocurre, será una novedad extraordinaria para la lingüística, una novedad extraordinaria. Jorge von der Brieder. Yo creo que hay dos ejemplos donde eso ha ocurrido así. Uno en Roma, cuando se produce la monoptongación, por ejemplo, con el tribuno de la plebe Claudio, que por demagogia empezó a llamarse Clodio,
justamente como se llamaban, como las clases más bajas utilizaban, no diptongaban, sino que monoptongaban. Segundo ejemplo, mucho más reciente, Revolución Francesa. El francés tenía exactamente los mismos tiempos verbales que el castellano. En un determinado momento, por una cuestión demagógica nuevamente, la convención lo que empezó a hacer es eliminar el imperfecto del subjuntivo y el pluscuamperfecto del subjuntivo, y también en algunas proposiciones subordinadas eliminar el presente del subjuntivo. Usted en francés dice quand il fera froid, je porterai un manteau. Y nosotros nos decimos cuando haga frío voy a usar o usaré un saco. Antes, cuando usted va a los textos anteriores a la Revolución, va a encontrar que el sistema francés era exactamente igual que el castellano. Ahí la política intervino en los dos casos. Bueno, quedan 2 minutos si mi reloj no está mal. ¿Puedo hacer? Hay muchísimas Sí. manos. Tengo el micrófono. Pero- Acá, no, acá arriba. Acá arriba. Buen día. Buen día. De acuerdo. Es que hay alguien que está esperando también con el micrófono en la mano. Una pregunta. Por favor, Cortito. voy primero abajo, puesto que la última fue de arriba. Algún criterio hay que tener. Pero muy concreto, por favor. Cortito. ¿Por qué ustedes entienden que se trata de imponer el lenguaje inclusivo con violencia? Y Nadie ¿cómo ha dicho. está correctamente dicho presidenta o presidente? No tiene... Hay muchos más temas relativos al lenguaje inclusivo que tienen que ver con otras discriminaciones, es curioso. Pero bueno, sí, rápidamente. No tiene casi nada que ver una cosa con... Primero, creo que es usted el primero que ha utilizado la palabra violencia en este contexto, que creo que la palabra violencia es completamente extemporánea en el asunto del que estamos hablando. Es muy interesante lo que dice usted de presidente, presidenta. En el siglo XVIII, yo he estudiado, voy a decirlo muy brevemente, he estudiado que en el siglo XVIII había en Madrid una cosa que se llamaba la Sociedad Económica de Amigos del País, en la que se instituyó una sección solo para mujeres que se llamaba la Junta de Damas. Y surgió la polémica ya en la prensa del siglo XVIII si a la mujer que presidía esa junta se la debía llamar presidenta o la presidente. De manera que la polémica es muy vieja y ha dado en español resultados a veces contradictorios. Hay sustantivos que flexionan, como por ejemplo este, presidente, presidenta, sin ninguna... Yo no tengo la menor duda, y en todos los casos en que hay resquicios de duda, yo me inclino generalmente por la flexión, de manera que yo digo habitualmente el médico, la médica y, por supuesto, muchos otros. En cambio, hay otros que no sabemos por qué se resisten a la flexión. Por ejemplo, estudiante, que termina en NTE, igual que presidente, evidentemente nadie está tan loco como para decir, creo, por ahora, estudianta. Sí, sí, vale. Entonces lo retiro. Hay que decir otra cosa. Nadie se opuso nunca a que hubiera sirvientes y sirvientas. El problema vino cuando hubo una persona que fue presidenta. Piensen ustedes a qué se debió. Bueno, salvo que la organización, que no sé quién es, por cierto, diga otra cosa, va a ser la última pregunta. Yo hace ratito he estado pidiendo la palabra. La organización dice que es la última pregunta. No, yo he estado pidiendo la palabra hace rato. Hola. Perdón. A ver. Perdón. Yo dije Sí. arriba, y venga, por favor, una pregunta más. Somos latinos, podemos tener unos límites difusos, ¿no? Arriba primero y después abajo. Gracias. Quería preguntarle a la mesa qué pensaba. Hay del fenómeno que se produce en Netflix, este programa digital que tanto usamos con las películas, donde sí hay traducción, diría uno, subtitulado del español al castellano, al menos en la función que se usa en Buenos Aires. Si la mesa piensa algo sobre el fenómeno que tiene Netflix en este punto, una de sus funciones es la traducción. Digo, el subtitulado. ¿La mesa piensa algo? Somos una mesa bastante heterogénea, como nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas antes, pero en esta no.
Este es justo el caso de Roma, que fue producida por Netflix y que por eso precisamente traía el subtitulaje. Yo no sé cómo lo hagan, sobre todo me pregunto quién es la persona capacitada para traducir del español de España al español de México. ¿Hay traductores de cada región lingüística hacia la otra? ¿Quién hace esto, no? Yo conocí como traductor argentino que trabajó para editoriales españolas, conocí a algunos correctores de estilo que en España españolizaban mis traducciones, muchas veces induciendo a errores. O sea, nosotros en castellano de América Latina no usamos la doble preposición, ir a por no lo decimos. Y yo decía voy a comprar pan y que me ponen voy a por pan, realmente no era mi traducción. Y hay gente que no solamente hace eso, sino que gana más que ganamos los traductores traduciendo por corregirnos y en todo caso españolizarnos. Es una práctica que no existe entre regiones. O sea, yo jamás pensaría en que tengo un problema frente a un léxico mexicano, un léxico chileno, un léxico colombiano. Hemos logrado en América Latina una cierta coiné. Hay un tema que no se trató en el Congreso, lo dejo para que en todo caso se piense en el próximo. Yo creo que el gran problema, la gran separación entre la lengua de España y la lengua de Latinoamérica no pasa por el léxico, no pasa necesariamente por la gramática, pasa por la prosodia. Y la prosodia está determinada básicamente por los escritores y me parece que en todo caso había que prestar atención a ese dato como para estudiarlo más. Muy bien. La última ya sí, la definitiva. Todavía es que, buenas tardes. Víctor Sánchez, de la Academia Costarricense de la Lengua. Una pregunta a don Pedro. Don Pedro, ¿podría referirse a corpus lingüístico, índice de uso y labor del lexicógrafo? Especialmente por la tarea que le toca al lexicógrafo. Se sale bastante del tema. De un corpus, esa es la pregunta. Trabaja de un corpus. Pero esto me parece que se sale completamente del tema que estamos... Lo pueden hablar ahora obviamente es por la descripción individualmente. Del lexicógrafo. La labor descriptiva del lexicógrafo, no normativa. Bueno, esta era una mesa sobre el lenguaje políticamente correcto. Lo hemos vadeado, hemos tenido discrepancias, pero lo más importante es que hemos tenido un inmenso acuerdo sobre el significado de cada una de las palabras que todos hemos utilizado. Muchas gracias.